Eres un fraude. Todo lo que crees saber es solo una etiqueta pegada en una caja. Has pasado toda tu vida coleccionando nombres, mientras el contenido sigue siendo un misterio oscuro e intacto. ¿Crees que conocer el nombre del pájaro significa conocer al pájaro? No es así. Te han entrenado para confundir el ruido con la señal. Te han enseñado a adorar el diccionario en lugar de la tierra. Es hora de dejar de fingir. Imagina que caminas por los bosques húmedos de las montañas Catskill. El aire huele a pino antiguo y piedra mojada. Una pequeña criatura marrón aterriza en una rama baja, a solo unos metros de ti. Tu padre la señala y susurra. Te dice que en italiano se llama Chutoto lapida. En chino es un chunglongta. En portugués te da otro nombre más. Te recita una docena de ruidos diferentes para esa cosita con plumas. Entonces se acerca y te revela la verdad prohibida. Te dice que, aunque memorizaras cada nombre en cada dialecto del mundo, seguirías sin saber absolutamente nada sobre esa criatura. Solo sabrías cómo la llaman los humanos en distintos rincones del planeta. El conocimiento real no está en el diccionario ni en el índice de un libro de texto. Está en la lucha desesperada del pájaro por mantenerse limpio. Está en la forma en que su pico peina frenéticamente sus plumas para arrancar los piojos que se alimentan de proteína. Esos piojos son monstruos diminutos y traslúcidos. Enjambran en el calor del plumaje, devorando la estructura misma del vuelo del pájaro. Ponen huevos que se convierten en más hambre. El pájaro pasa la mitad de su existencia en una guerra silenciosa y obsesiva contra parásitos microscópicos que quieren consumir su vida. Eso es el pájaro. Esa es la realidad de su corazón latiendo. El nombre es solo el ruido que hacemos para sentir que hemos conquistado el misterio sin haber tocado la sangre. Nos enseñaron a adorar el ruido. En la escuela, te daban una estrella dorada por las etiquetas. Te premiaban por recitar los símbolos del oxígeno o las fechas de una revolución. Pensabas que estabas aprendiendo, pero solo estabas construyendo una biblioteca de cajas vacías. Esta es la gran mentira de la educación. Confundimos el menú con la comida. Confundimos el plano con la casa. Creemos que porque podemos nombrar las partes de una célula, la mitocondria, el núcleo, entendemos el frenesí de vida que ocurre dentro. Pero la mitocondria no es solo una palabra. Es un horno microscópico. Es una bacteria capturada hace 1.000 millones de años, forzada a una esclavitud antigua que alimenta cada uno de tus pensamientos. Si no puedes sentir el calor de ese horno en tu mente, no sabes qué es una célula. Años después, viajé al calor vibrante y sofocante de Río de Janeiro. Me encontré frente a salas llenas de estudiantes brillantes y dedicados que podían recitar libros de física de memoria. Eran enciclopedias vivientes, capaces de repetir cada ley de la termodinámica sin olvidar una sola coma. El aire en el aula sabía a polvo y a esfuerzo honesto. Los alumnos estaban sentados con la espalda recta, bolígrafo en mano, listos para vomitar las fórmulas que yo les había dado. Eran los mejores, los que habían dominado el arte de la calificación perfecta. Pero cuando les pregunté por la luz del sol, reflejada en las olas verdes del océano, fuera de la ventana, se congelaron. Conocían las fórmulas matemáticas de la polarización de la luz, pero nunca habían mirado el agua para ver la matemática en movimiento. Su conocimiento era una jaula, no una llave. Les pregunté por qué el reflejo era más brillante en cierto ángulo, por qué el agua parecía plata líquida desde un punto y cristal oscuro desde otro. Vi el pánico en sus ojos al darse cuenta de que el libro de texto no tenía respuestas para el mundo real. Podían calcular el ángulo de Brewster con 10 decimales en un papel. Podían manipular variables y bailar con el cálculo. Pero estaban ciegos ante los fotones reales chocando contra las moléculas de agua y rebotando en sus retinas.
Me di cuenta de que esos estudiantes no estudiaban física. Estudiaban la historia de lo que la gente decía sobre la física. Estaban atrapados en un salón de espejos, reflejando etiquetas de un lado a otro, mientras el universo real zumbaba con secretos justo fuera de su alcance. La tragedia es que se creían genios. Les habían dicho toda su vida que eran los más listos porque su memoria era eficiente. No entendían que sus cerebros eran solo depósitos para las definiciones de otros. Vi esa misma podredumbre en las torres de marfil de la élite. Me senté en aulas del MIT y de Princeton, observando a las mentes más brillantes del mundo. Copiaban ecuaciones hermosas en el papel con precisión mecánica, asintiendo como monjes ante un altar silencioso. La tiza chillaba contra la pizarra, dejando fantasmas blancos de fórmulas que supuestamente gobernaban las estrellas. Los profesores hablaban en un dialecto de pura abstracción, despojando al universo de su color y su olor hasta que solo quedaba el esqueleto de la lógica. Entonces, alguien levantaba la mano. Un estudiante preguntaba por el significado de una variable. El profesor respondía moviendo los símbolos, traduciendo un dialecto matemático abstracto a otro. El estudiante se sentaba, satisfecho con el nuevo ruido. Pero seguía hambriento. Yo me sentaba allí, mirando la pizarra hasta que el polvo de la tiza parecía asfixiarme. No miraba los símbolos. Intentaba encogerme hasta tener el tamaño de un solo electrón, flotando en un campo electromagnético, frío y silencioso. Quería sentir el tirón de la carga distante. Quería experimentar el empuje de la onda invisible. Sabía que si no podía verlo, si no podía tocarlo en mi mente, entonces la matemática era solo un cuento de fantasmas contado en la oscuridad. Pensar no es un don. Es una negativa violenta a aceptar la primera respuesta que te dan. Es una obsesión infantil con la palabra ¿por qué? La mayoría de nosotros cambiamos esa obsesión por la seguridad de un título o el orgullo de un vocabulario técnico. Dejamos de preguntar por qué el cielo es azul en cuanto aprendemos las palabras dispersión de Rayleigh. Creemos que la palabra explica el cielo, pero dispersión de Rayleigh es solo un sonido. El cielo es, en realidad, un caos de ondas de luz chocando contra moléculas. Una danza frenética que ocurre a kilómetros sobre tu cabeza. Si no puedes ver la colisión, estás ciego. Si no puedes oír la vibración silenciosa de la luz, estás sordo. Eres solo un loro con un diploma. Y el problema con los loros es que solo pueden hablar de lo que ya se ha dicho. Vi a un estudiante sufrir con el principio de incertidumbre. Recitaba las variables de posición y momento. Citaba a Heisenberg como si fuera una escritura sagrada, pero parecía un hombre tratando de describir el sabor de una naranja leyendo la composición química de la cáscara. Lo detuve y le dije que olvidara los símbolos. Le dije que imaginara una pelota tan pequeña que incluso mirarla cambia su lugar. Le pedí que sintiera el empujón violento de un fotón golpeando una partícula. El momento en que lo comprendió le golpeó como un impacto físico. Sus ojos se abrieron. La máscara de chico listo se cayó. Por primera vez en su vida, no estaba recitando, estaba viendo. Ya no era un bibliotecario de datos, era un explorador de lo real. Y ese cambio, ese pequeño movimiento tectónico, es donde comienza el genio. Pero la mayoría de la gente nunca llega ahí. Tienen demasiado miedo de parecer simples. Tienen miedo de hacer las preguntas tontas que revelan el centro vacío de su conocimiento. Se esconden detrás de la complejidad, porque la complejidad es la armadura definitiva para un intelecto frágil. Decidí en ese momento que nunca volvería a conformarme con una etiqueta. Nunca aceptaría un nombre como respuesta. Perseguiría el cómo y el por qué hasta que el mundo volviera a ser físico, hasta que las ecuaciones empezaran a respirar y a sangrar. Este camino es solitario. La gente te mirará como si fueras lento. Te adelantarán con sus definiciones memorizadas y sus respuestas rápidas.
pero ellos están corriendo en una cinta de correr. Tú eres el único que realmente está avanzando por el bosque. El secreto de una mente poderosa no es la capacidad de complicar lo simple, es el impulso obsesivo e implacable de simplificar lo complicado hasta que pueda explicarse a un niño. Si no puedes hacer eso, solo eres un guardián de la jerga. Recuerdo estar mirando un plato que tambaleaba en una cafetería. La mayoría vio un accidente mundano. Yo vi una sinfonía de momento angular. Vi cómo las fuerzas se equilibraban y luchaban. Vi los engranajes invisibles del universo girando sobre una mesa de almuerzo. Espera, ¿oyes eso? Es el silencio de la gente que cree que lo sabe todo. Ese silencio es el sonido de una mente estancada, porque el pensamiento real no termina con una respuesta. Comienza con la comprensión de que cada respuesta es solo una puerta nueva. Pero antes de abrir la siguiente puerta, tenemos que hablar de la parte más peligrosa de este hábito. Tenemos que hablar de lo que sucede cuando los expertos se dan cuenta de que has dejado de creer en sus etiquetas. Tenemos que hablar del momento en que el genio queda al descubierto.